Hola y bienvenidos a Triunfa con Real Estate, el podcast donde tu éxito en el mundo inmobiliario es nuestra misión. Soy Andreina Pérez, tu anfitriona, realtor, emprendedora, esposa y madre. Nacida en Caracas, Venezuela, llegué a los Estados Unidos en el 2001 con un sueño y hoy me dedico a ayudar a otros inmigrantes hispanos a lograr el suyo, construir riqueza generacional a través de bienes raíces. Acompañándome en esta aventura está mi esposo y coanfitrión Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano. Juntos formamos un equipo imparable, combinando experiencia en bienes raíces y financiamiento hipotecario para darte las herramientas que necesitas para triunfar en el mercado inmobiliario. En Triunfa con Real Estate no solo hablamos de comprar casas, sino de estrategias inteligentes para invertir, maximizar beneficios y evitar errores costosos. Aquí encontrarás consejos prácticos y testimonios inspiradores de personas que, como tú, han logrado cambiar su vida a través del real estate. Queremos eliminar barreras, aclarar dudas y motivarte a dar el paso hacia un futuro financiero sólido. ¿Listos para aprender, crecer y tomar acción? Entonces acompáñanos en este viaje. Arranquemos juntos hacia el éxito inmobiliario. Cuando yo comencé a trabajar como realtor, refería a mis clientes a otro banco y ellos me daban una carta de aprobación, le hacían el análisis y me daban una carta con un monto. Podía ser $300,000 o $500,000, vamos a decir, por ejemplo. Y entonces yo salía a hacer mi trabajo y buscábamos casas, íbamos a ver muchas casas y resulta que cuando le poníamos a veces la oferta a la casa que mi cliente realmente quería y comenzábamos el proceso ya de calificación con el banco, venían a mitad de camino y me decían que no se podía, imagínate, que no se podía porque los taxes de esa casa eran más altos o porque la asociación de esa casa era más alta y teníamos que terminar ese contrato. Te podrás imaginar mis clientes contra el piso, súper decepcionados y por supuesto es algo que me molestaba muchísimo porque todos estábamos perdiendo trabajo y tiempo y sobre todo como el corazón roto con toda esa situación. Entonces comencé después a referirle a mis clientes a otro banco. Y este otro banco, por cuestión de prudencia, en vez de calificármelo, vamos a decir, para los $400,000 que mi cliente quería, decía, oye, vamos a ponerlo por menos, no vaya a ser que después los números cambien y no le dé. Entonces me daban unas cartas de calificación por mucho menos de lo que era y mi cliente no conseguía casas en ese precio. Y la realidad era una situación terrible porque no conseguían las casas que queríamos y eso es frustrante para el cliente, para ti que estás buscando casa y para el realtor. Entonces, hoy les vamos a hablar de las soluciones para ese problema. El episodio de hoy se llama ¿Para cuánto califico? Mi nombre es Andreina Pérez, mejor conocida como la Realtor Hispana y trabajo con Virtual Properties Realty. Y mi nombre es Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano, y yo trabajo con Edge Home Finance. Yo te consigo la casa. Y yo te consigo la plata. Y para solucionar ese problema tan terrible que estaba teniendo, le dije a mi esposo que si viniera a trabajar conmigo como prestamista hipotecario. Ahora, fíjate lo siguiente, esa situación se nos presentó múltiples oportunidades. No solamente eso, sino que en ese momento yo no era lender, yo era el esposo de la Realtor y para mí como esposo de la Realtor era frustrante vivir esa experiencia. Entonces me di cuenta de ciertas cosas. Nosotros tenemos un cliente que para respetar su nombre o su privacidad, vamos a llamarlo Carlos, como el rey de Inglaterra. Carlos es un muchacho cubano, un muchacho muy agradable, muy inteligente, que como la mayoría de las personas se dio cuenta que un compañero de trabajo que gana lo mismo que él, se compró su casa y se compró una casa por cierto monto. Cuando nosotros comenzamos el proceso de calificación con Carlos, nos damos cuenta, o Carlos se da cuenta, de que él no califica para lo mismo que califica su amigo cuando los dos tienen el mismo ingreso. Yo le hago a Carlos la calificación, le explico con lujo de detalles cómo funciona, pero de alguna manera en su cabeza siempre quedaba la duda de que era yo el que no estaba haciendo su trabajo bien porque en mi cuenta le daba para calificar menos de lo que le daba el amigo con el mismo ingreso. ¿Por qué esto ocurre? Básicamente ocurre porque la principal confusión que yo me encontré es que la mayoría de las personas piensa que lo califican para un monto de propiedad. ¿Cuánto es la propiedad que yo me quiero costar?
cuando la realidad al banco lo que le interesa es saber cuánto tú puedes pagar. Entonces, la base de la calificación no es el monto de la propiedad, sino cuánto tú puedes pagar mensual. Ahora, la pregunta que yo les tengo que hacer a ustedes es, ¿alguna vez ustedes han ido a un gimnasio? Mira, cuando yo comencé a ir al gimnasio, o bueno, las veces que tuve la intención de ir a un gimnasio, primero fui a uno que era súper moderno, donde tenían cantidad de aparatos y máquinas, donde van los profesionales. Y claro, yo entro ahí y digo, wow, esto es demasiado para mí, porque yo, la realidad, a mí no me gusta hacer ejercicio, nunca he sido de hacer ejercicio. Y yo veo todos esos tipos gigantes, todas las mujeres flaquitas, y la realidad digo, mira, eso no es la realidad en donde yo comenzando, ¿verdad? Mi carrera deportiva, voy a ir para allá. Entonces me fui para otro gimnasio, un poquito primero más económico, y ese gimnasio ya algo es mucho más básico. Entonces este gimnasio simplemente tiene las máquinas, no me daba en las clases de aeróbics, de yoga o de zumba, pero sí tenía las máquinas básicas y la gente que va ahí era más gente como normal que están comenzando. Entonces esto te lo comento porque lo mismo pasa cuando tú vas a conseguir una hipoteca y es algo que la gente tiene que entender. Aquí hay de todo para todo. Claro, cuando tú, en esta analogía, básicamente, indistintamente de tu capacidad física para hacer ejercicio, eventualmente tú vas a conseguir un gimnasio que se adecue a tus necesidades. Entonces, lo mismo ocurre con los programas para comprar propiedades. Hay diferentes tipos de programas, cada programa tiene sus propios requisitos, pero al final es muy probable que nosotros consigamos un programa que se adecue a las necesidades tuyas como cliente. Ahora, ¿por qué es importante el programa? El programa determina 4 factores. El primer factor es cuánto es el enganche, la cuota inicial o el down payment, cuánto dinero tienes que poner adelante. El segundo es el interés, que vamos a conversar un poquito más de esto un poquito más adelante. Lo tercero es algo que se llama el mortgage insurance. El mortgage insurance es el seguro que el banco debe tener por si tú no pagas, ese seguro le paga al banco. Y por último tenemos un factor que se llama DTI, que es el factor de calificación. El factor de calificación es bien importante porque es lo que realmente determina cuál es el techo, cuál es el monto al cual tú puedes calificar, que básicamente es el objetivo del tema que estamos conversando el día de hoy. El factor de calificación depende de 2 factores. Depende de lo que tú ganas y depende de lo que tú gastas. De lo que sobra, el banco te va a permitir usar cierto porcentaje que lo determina el programa para el pago de tu hipoteca. Entonces, de ahí la importancia de entender que no te están calificando para un monto mensual, sino no te están calificando para un monto de propiedad, sino para un pago mensual. Ahora bien, cada programa tiene diferentes características, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hablar de lo que es el pago mensual, hay cosas que debemos conversar en relación a lo que incluye el pago mensual. Claro, y una de las cosas para poder entender bien los factores que están metidos dentro de este pago mensual es el interés, que es lo que todo el mundo habla. Ay, que el interés, que la noticia que el interés subió, que el interés bajó, que y eso. Entonces, es bien importante que entiendas cómo funciona. Y mira, te voy a echar un cuento. Yo esta semana estuve viendo colchones, porque resulta que en mi cama actual, mi lado es divino. Yo duermo feliz, me encanta, es como una nube. Pero del lado de Nelson, pobrecito. No es una nube. No es una nube, es un hueco que él tiene ahí de ese lado ya. Y se la pasa quejándose y se está parando con dolor de cabeza por estar durmiendo mal. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a comprar un colchón. Entonces resulta que fuimos para la tienda de colchón, fuimos para la Sleep Number, para que sepan. Entonces, claro, con la idea de ver qué funcionalidades hay y ver diferentes precios. Entonces resulta que ellos tienen desde un colchón básico, ¿verdad? Que comenzaba, bueno, no voy a hablar aquí de precios, ustedes vayan y cómprenlo, pero tenían un colchón básico y después venía uno que entonces es si quieres que el colchón se ponga frío, si quieres que se ponga caliente, si quieres que te dé masajito, si quieres que se suba y si quieres que se suba individual, como que yo me paro así, se sube de mi lado, la firmeza va variando. Entonces, claro, es como que si quieres que sea la firmeza de todo el colchón o la de mi lado nada más y tú pones otra firmeza. Entonces,
Claro, a medida que tú le vas agregando todas esas cosas al colchón, obviamente el precio va subiendo, pero tú lo que necesitas es un colchón suave donde dormir o firme si te gusta firme. Entonces yo me quedé pensando y dije, oye, esto es igual que los intereses y es fácil verlo de esa forma. Mira, tú necesitas un colchón y cuando tú vas al banco, a ti te dan, mira, este es el precio básico, ¿verdad? Como un colchón, vamos a decirlo, como en la mitad. Y después tú quieres ponerles cosas para arriba y ponerlo más caro, ponerle más funcionalidades, o lo quieres ponerlo más sencillo hasta que puedes conseguir un colchón de $500, ¿verdad? Entonces, eso es una buena analogía para ir entendiendo cómo funcionan los intereses. Entonces, yo no sé si tú quieres explicarles un poquito más en detalle esa tabla de intereses para que las personas, para todos nuestros seguidores entiendan cómo en realidad funciona y qué depende de ellos y las alternativas que tienen. Claro, vamos a partir del hecho, Andreina, que si estamos hablando, y es el aporte que yo creo difiere a lo que muchas veces ustedes han escuchado, si estamos hablando de que te van a calificar en base a un pago mensual, tú tienes que saber qué incluye el pago mensual y cómo esos componentes van a afectar el monto al cual te van a calificar. Entonces, el primero de los factores, como menciona Andreina, es el interés que viene unido al principal. Por ejemplo, si tú quieres que te califiquen para $450,000, dependiendo del programa, como mencionamos anteriormente, tú vas a tener que dar cierta cantidad de enganche o de inicial, de down payment, pero el programa determina el interés. Entonces, el interés, a diferencia, y es lo que Andreina está explicando con la analogía, no existe un solo colchón. Existen múltiples colchones para la misma persona. ¿De qué depende el colchón que tú selecciones? Obviamente, en este caso depende del crédito que tengas, pero adicionalmente depende del costo que tenga ese interés. Yo puedo seleccionar intereses más altos o más bajos. No es un interés único, que es otra de las cosas, Andreina, ¿cierto? Que la persona piensa. Sí, y la gente piensa que es como que este banco tiene este interés y el otro banco tiene tanto interés. Entonces, si yo quiero un interés más bajo, me voy para este banco. Y la realidad es que no funciona así. Está basado en tu situación personal. Entonces, ahí es donde estábamos hablando es una tabla, es una escala. Y la realidad, cuando yo vi eso por primera vez, dije, wow, jamás en la vida me había imaginado que era así. Y tienes opciones, como Nelson estaba diciendo, tú puedes obtener un interés más barato, un interés más bajo, ¿verdad? Que es lo que tú quieres, como el colchón más lujoso, porque te va a quedar el pago mensual más bajo, pero te cuesta un poquito más. Pero si no tienes dinero, incluso te pueden dar un interés un poquito más alto y el banco te da el dinero que tal vez necesitas para completar para la compra de tu casa. Claro, fíjate algo, Andreina, es importante que ustedes entiendan que el interés no lo determina el banco, el interés lo determina el mercado y la Reserva Federal. O sea, la diferencia de interés de un banco a otro no es mucha. Lo que varía es el costo asociado, o sea, cuánto te cuesta el colchón. Exacto. Entonces, eso es importante porque cuando tú sales a preguntar y te dicen que el interés es tanto, la realidad te están dando una pequeñísima parte de la información. Te deberían dar opciones de por lo menos 10 o 20 alternativas y que tú escojas cuál es el interés que se adecua más a tu necesidad y a la cantidad de dinero, digamos, que tú tienes para poder adquirir ese interés. Ahora, y el interés es uno de los factores que afecta el pago mensual. Por eso es importante poder entender esa parte, si quieres un pago mensual más bajo. Claro, ahora, ¿cuáles son los otros 3 componentes que incluye el pago mensual? Incluye lo que serían los taxes de la propiedad, se incluye también la asociación y adicionalmente se incluye el seguro de la propiedad. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo el estudio de Carlos, ¿ok? Yo no he visto la propiedad todavía porque estamos en un proceso preliminar. Entonces, esos 3 parámetros yo no los voy a conocer a ciencia cierta hasta que no tengamos una propiedad. Por lo tanto, yo debo ser capaz de predecir muy exactamente cuáles serán los taxes de la propiedad, cuál es el seguro de la propiedad, ¿ok? Y cuál es la asociación de la propiedad. En este caso,
nosotros tenemos un ejemplo bien representativo. Vamos a llamar a nuestra cliente Andreina Sí, este es un Camila. ejemplo, sí, este es un ejemplo de una cliente con la cual estoy trabajando actualmente. Como Nelson dice, vamos a llamarla Camila. Camila califica para una casa de 200 o $210,000 alrededor de eso. Y está bien porque ella dice, yo quiero algo chiquito, soy yo sola y no hay ningún problema. Ahora, en este mercado del área metropolitana de Atlanta es bien difícil conseguir una propiedad en ese precio. Sí hay, y ella ha conseguido y me ha mandado varias que le han gustado. Hay townhouses y lo que nosotros llamamos en nuestro país es apartamentos, que es condominios aquí. Pero resulta que esos condominios tienen una asociación, lo que se llama un Homeowners Association, alto, lo cual es alrededor de $300. Aquí en el área de Atlanta, eso es un condominio alto. Entonces, claro, mensuales, $300 de HOA y es considerado alto. Entonces, claro, aunque no está directamente en el pago mensual de la casa, en el cheque que ella le va a hacer todos los meses al banco para pagar su hipoteca, no está metido ahí, pero sí está incluido en el cálculo de todos los gastos de la casa completo que el banco hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el banco hace un cálculo, mira, esto es lo máximo que tú puedes pagar en casa, velo así, de los cuales $300 los estás usando para la asociación. Ahora, tú puedes buscarte una casa que no tenga asociación y te da $300 más. Y el problema que hemos tenido es que es bien difícil conseguir algo de $200,000 sin asociación. Entonces, esos $300 hace que no califique para una casa a ese precio. Entonces, es bien importante considerar, el punto es bien importante considerar tanto la asociación, cuánto se paga asociación, al igual que los taxes de la casa, los impuestos que la ciudad cobra por el derecho de poder tú tener una casa ahí. Y eso varía muchísimo de condado en condado, de ciudad en ciudad. Entonces, no es nada más la casa, la propiedad en sí, sino también en dónde está ubicada y si forma parte de una asociación de vecinos. Lo que Andreina está tratando en resumen de decirles es que tú puedes tener dos propiedades de $200,000, de $250,000, de cualquier monto, y calificas para una sí, para la otra no. Sí, si tú como cliente no entiendes el concepto, vas a salir a buscar propiedades, vas a perder tiempo. Y fíjate que la carta de calificación que nosotros le hicimos a Camila era por $210,000. Ella nos está mandando propiedades de $210,000. Lo que pasa es que Camila entiende que su pago mensual máximo son $1,600. Ese es el tope, el DTI, el factor de calificación. Y en el caso de ella, la asociación está impidiendo que se mantenga por debajo de ese monto. Entonces, son cosas, digamos, interesantes que no se pueden conocer si no se hace un estudio formal. ¿Cuánto tiempo me tardo yo en hacer una calificación si quiero maximizar el monto? Aproximadamente unas 2 o 3 horas dependiendo del caso. ¿Por qué es importante la palabra maximizar? Porque si yo me apresuro en hacer una calificación en 10 o 15 minutos y a veces hasta en menos, a lo mejor le voy a decir a mi realtor, en este caso Andreina, que la persona califica para $200,000, cuando si me tardo 2 horas, probablemente voy a conseguir factores que me permitan calificarlo para 250. Esa propiedad de $200,000 en comparación con una de 250, ¿qué tanta diferencia hace para ti como realtor? Hace bastante diferencia. Hace bastante diferencia en la propiedad. Probablemente ya ahí sí podemos conseguir una casa que no tenga asociación, entonces ya va a poder cumplir su sueño de tener su casa propia, pero además va a evitar estar saliendo y perdiendo el tiempo viendo casas que no califican. Y por eso es que de la forma como nosotros trabajamos, es que antes de montarnos en el carro e ir a ver una casa, chequeamos los números de esa propiedad en particular, los taxes, la asociación, todo para asegurarnos de que sí va a funcionar y después no estar tristes y decepcionados porque resulta que la casa que te gustó no se podía. Claro, lo importante un poco para resumir y quizás finalizar, Andreina, es que la persona entienda cuál es el proceso de calificación
muy brevemente que te va a llevar al monto o a responderte la pregunta para cuánto califico. El primer paso es correr el crédito. Con el crédito, entiendo que el crédito para muchas personas es un tema sensitivo. Al correr el crédito, el reporte me da 2 piezas de información. Me da el puntaje de crédito y me da las deudas que la persona tiene reportadas en el crédito. Con esa información más el ingreso, que se calcula de otra forma y no es parte del tema de hoy, yo veo si esa persona, primero, califica para un programa determinado y segundo, cuál es el factor de calificación o hasta dónde puedo llegar yo para mantenerlo por debajo del factor de calificación. Una vez que hago esto, entonces simplemente ya sé para cuánto la persona puede calificar y es en ese momento cuando yo le entrego a mi realtor, en este caso Andreina, la carta diciéndole que esa persona califica para tantos miles de dólares en la compra de casa. Entonces, en resumen, lo importante que ustedes manejen de esta información es que, primero, no existen 2 casos iguales, porque Carlos pudo haber comprado, el compañero de trabajo de Carlos pudo haber comprado la propiedad con otro programa, pudo haber comprado la propiedad en otra ciudad, pudo haber comprado otro tipo de propiedad o simplemente en otro momento donde los intereses variaron. No hay 2 casos iguales. Segundo, varía de una propiedad a otra. Yo puedo tener una propiedad como en el caso de Camila, que valen las dos $210,000, pero en una califica y la otra no. Lo tercero es que hay que tomarse el tiempo necesario para poder hacer una calificación efectiva y esto tarda, o por lo menos a mí me tarda unas 2 o 3 horas de hacerlo de una forma bien sensitiva y solamente cuando nosotros tenemos todo este conjunto de factores considerados es que yo le puedo decir a Andreina y le puedo decir al cliente casi sin riesgo de error, tú calificas para tanto y puedes salir a buscar propiedades con este criterio. Y eso hace una diferencia grandísima nuevamente, porque de la misma forma que si yo estoy comprando una casa para mí, yo quiero asegurarme de poder tener la casa que a mí realmente me gusta. Si yo califico para una casa de $1 millón y la que yo quiero cuesta 500, bueno, no hay ningún problema, la realidad está sobrado. Pero la mayoría de nuestros clientes son personas que están justo en la rayita y casi les da para la casa que quieren. Y ese pedacito sí hace una diferencia grandísima. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que entiendan, que para cuánto calificas no hay forma de saberlo sin hacerte el estudio bien. Lo que para cuánto calificó tu primo, tu tío, tu mamá, tu abuela es diferente. Ellos tenían ingresos diferentes, deudas diferentes, puntaje de crédito diferente y quién sabe qué programa también les estaban dando. Así que hay que hacer la tarea. No cuesta nada. Esa es otra cosa. Yo pensaba, wow, ¿cuánto me van a cobrar por hacerme el estudio? No cuesta nada. Y muchas personas creen que es un fastidio, que van a venir a molestar, a tocar la puerta. Y la realidad es que no. Lo hacemos con mucho cariño. Ese es el trabajo de nosotros. Y la meta es que tú puedas aquí en Estados Unidos tener tu casa propia. Y para eso trabajamos duro y lo hacemos de la manera correcta. Ya para finalizar, Andreina, quiero darle a las personas que nos escuchan esa palabra de aliento y de motivación. Sí se puede hacerlo. Simplemente lo que hay es que tener los factores necesarios, pero siempre, siempre, siempre le encontramos una solución o por lo menos te damos un plan de acción que tú puedes seguir en el futuro. Mi nombre es Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispana, y conmigo mi esposa dorada, Andreina Pérez, mejor conocida como la Realtor Hispana. Y si hay algún tema en específico que tú quieras conocer, por favor, déjamelo saber en los comentarios y con muchísimo gusto lo preparamos y te respondemos las preguntas en uno de nuestros episodios. Hasta luego, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao. Bendiciones, hasta luego.